Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer esta blusa a crochet para mujer. Es una blusa que se teje fácil y rápido, con un bonito cuello en V y que vamos a formar a partir de dos rectángulos. Utilizaremos dos puntos con un dibujo hermoso y que tienen solo una vuelta a repetir. Ya verán qué fácil es. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Estas instrucciones aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tres tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. Para tejer la blusa necesitamos hilo o lana en un grosor número 2 o grosor fino. En mi caso yo estoy utilizando algodón, pero pueden utilizar el tipo de fibra que a ustedes les guste, sea algodón, lana, acrílico, bambú, merino, combinaciones de fibras, lo que a ustedes les guste. Yo utilicé el algodón porque es más fresco. La cantidad que necesita cada talla no se las puedo precisar porque eso depende del largo que cada quien le dé a la blusa. En mi caso, que tejí la talla chica y mi blusa mide de largo en total aproximadamente 41 centímetros, yo utilicé 300 gramos aproximadamente. Esto les puede servir de guía para más o menos calcular la cantidad de material que ustedes necesitarían. La tejeremos con un gancho 4 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera para esconder los hilitos que queden, tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejer la blusa con otro grosor de material o en otro tamaño, para las cadenas de inicio de cada rectángulo necesita un número impar de cadenas. Aquí les dejo la medida aproximada de la circunferencia de la blusa en cada talla. Recuerden que es una medida aproximada, pues el número de vueltas que haya tejido cada quien para alcanzar los centímetros de alto de los rectángulos puede variar de persona a persona. Este es el tamaño de los rectángulos en cada una de las tallas. Para comenzar hacemos un nudo deslizado, así que con nuestro hilo o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito el gancho y lo ajustamos. Ahora tejemos 67 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos por la argolla 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, en la siguiente cadena hacemos lo mismo, lazada y sacamos 2 argollas y así continuamos en cada una y nos vemos al final. Me quedan 3 cadenas donde tejer, así que vamos a terminar. Aquí está la última. Como tejimos 67 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 66 puntos bajos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Ahí hacemos un punto medio alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ahora, en los 2 puntos que siguen, vamos a hacer 2 puntos bajos extendidos conectados. Ya saben que los nombres son muy largos, pero es muy fácil de hacer. Entonces, en el punto que sigue, vamos a meter el gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahora vamos a dejar ahí el punto.
Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahora damos una lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Esos son 2 puntos bajos extendidos conectados. Ya vieron que fue muy fácil. Y ahora tejemos una cadena. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, 2 puntos bajos extendidos conectados y una cadena. Así de sencillo. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. En el punto que sigue metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahora hacemos lo mismo en el siguiente punto. Metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahora lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y hacemos una cadena. Otra vez, siguiente punto, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y en el punto que sigue, igual. Lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y tejemos una cadena. ¿Ven? Es muy fácil. Entonces vamos a seguir haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Terminamos esta vuelta. Voy a hacer 2 puntos bajos extendidos conectados, una cadena y nos debe de quedar en el final un punto. En ese punto vamos a hacer un punto medio alto, así como hicimos al principio. Entonces damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer una vuelta como la anterior, así que empezamos en el primer punto tejiendo un punto medio alto. Ahora seguimos con 2 puntos bajos extendidos conectados. Empezamos el primer punto aquí en el espacio de cadena. Vamos a pasar el gancho por debajo de esa cadena que tenemos ahí. Así. Lazada y sacamos hebra. Ahora el siguiente punto vamos a comenzarlo aquí, en el punto que nos resultó de los 2 puntos bajos extendidos conectados de la vuelta anterior. Aquí. Lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y tejemos una cadena. Y vamos a continuar repitiendo eso, 2 puntos bajos extendidos conectados y una cadena. Entonces, vamos acá. Tenemos aquí otro espacio de cadena, ven, aquí está la cadena, así que pasamos el gancho por abajo, lazada y sacamos hebra y ahora lo hacemos aquí, sobre el punto. Metemos ahí el gancho, lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y hacemos una cadena. Voy a hacerlo otra vez. Comenzamos el primer punto aquí en el espacio de cadena. Lazada y sacamos hebra y ahora lo hacemos en el punto. Aquí metemos el gancho y sacamos hebra. Sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. Y tejemos una cadena. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí una cadena, así que voy a hacer 2 puntos bajos extendidos conectados. Tejemos una cadena y ya solo nos queda el último punto. Ahí vamos a tejer un punto medio alto. Como ven, es un punto que tiene mucha textura, pero aún así es súper ligero. A mí me encanta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta número 3, tal cual acabamos de hacer. La vamos a repetir hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 15 centímetros. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 15 centímetros, que ahí están. ¿Ven qué bonito se ve el punto? Me gusta muchísimo. Y bueno, si ustedes también ya alcanzaron esa distancia que necesitaban, lo que vamos a hacer, una vez que terminen el último punto, entonces cortan el hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y jalan. Así que ya tienen un rectángulo listo y lo que van a hacer ahora es tejer otro exactamente igual. Aunque el punto que utilizamos se ve igual por los dos lados, tenemos un derecho y un revés del tejido.
Para saber cuál es el derecho, nos vamos a fijar aquí en la primera vuelta que tejimos, la de los puntos bajos. Donde veamos el derecho de esos puntos bajos, ese será el derecho de nuestro tejido y también que les sirva como guía el hilito que nos quedó del nudo deslizado. Ese hilito nos debe de quedar en la mano izquierda. Entonces, todas estas hebras que nos fueron quedando y que no vamos a utilizar para coser ni nada, las vamos a esconder por el revés del tejido. Pueden esconder los hilos ahora o una vez que hayan terminado la blusa. Así que van a enhebrar la aguja lanera con cada uno de ellos y se trata solamente de pasarlos entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, corten lo que les sobra. Al doblar los rectángulos a la mitad y tengo el revés del tejido hacia adentro, el derecho hacia afuera, vamos a formar el canesú. Esto se va a acomodar para generar aquí un cuello en V. Entonces, tenemos que unir estos dos rectángulos para hacer el cuerpo de la blusa. Así que tomen uno de sus rectángulos, lo van a voltear así. Acuérdense que tenemos el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva aquí en la primera cadena que tengamos en la esquina. Esta parte donde vamos a tener la unión de las vueltas será por lo tanto la espalda de la blusa. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer una serie de puntos bajos al final de cada una de las vueltas que tenemos. Ahora les voy a decir cómo los vamos a acomodar. Entonces, buscamos la primera cadena que tengamos ahí en la esquina. Aquí está. Pasen por ahí su gancho, tomen su hilo y lo van a sacar por ahí. Y ahora tejemos una cadena para asegurar. Este hilito que nos quedó aquí, después lo vamos a rematar y a esconder. En esa misma cadena donde agregamos el hilo, vamos a tejer el primer punto bajo. Ahí está. Ahora, vamos al final de la primera vuelta que tenemos. ¿Se acuerdan? Es la de los puntos bajos. Ahí en el final busquen un espacio por donde pasar el gancho y vamos a tejer otro punto bajo. Ahora tenemos la parte que tiene los puntos bajos extendidos conectados. Vamos a acomodar los puntos bajos de la siguiente manera. Tejeremos dos puntos bajos al final de las vueltas que tengan un punto en la orilla, así como este. Tenemos ahí un punto medio alto, pues ahí colocaremos dos puntos bajos. Y en las vueltas donde tengamos una cadena en la orilla, como esta, ven, aquí está el punto y aquí está la cadena que hicimos para subir. Bueno, pues al final de esas vueltas vamos a tejer solamente un punto bajo, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Tengo aquí una vuelta entonces que tiene un punto en la orilla. Quedamos que vamos a poner dos puntos bajos. 1 y 2. Y ahora se me presenta una vuelta que tiene una cadena en la orilla. Aquí está la cadena, entonces busquen un espacio por donde pasar el gancho y tejemos solamente un punto bajo. Ahí está. Otra vez tenemos una vuelta que tiene un punto en la orilla, así que ahí vamos a colocar dos puntos bajos. 1 y 2. Y ahora tenemos una vuelta que tiene una cadena en la orilla. Buscamos un espacio y tejemos un punto bajo. ¿Ven? Es muy sencillo. Ahora tenemos un punto en la orilla, así que tejemos dos puntos bajos. Y ahora tenemos una cadena, así que solo tejemos un punto bajo. Vamos a continuar así hasta llegar aquí a la otra punta. Me toca tejer sobre la última vuelta y aquí podemos ver el derecho o el revés de esa última vuelta que tejimos. Las dos son correctas. Eso depende de cuántas vueltas tejió cada quien para formar los rectángulos, ¿ok? Las dos son correctas. Y me toca terminar con un punto bajo, pues aquí tengo una cadena en la orilla. Ustedes tejan uno o dos puntos bajos según les corresponda. Así que terminamos aquí, tenemos nuestro rectángulo doblado y lo que vamos a hacer ahora es unir
este extremo con este que tenemos aquí, para de esa manera formar una manga. Así que vamos a tejer en esa vuelta que se nos presente 1 o 2 puntos bajos según lo que tengamos en la orilla. A mí me toca tejer 2 puntos bajos porque yo tengo un punto en la orilla. Ya saben, ustedes tejan lo que les toque. Ahí están. Y con eso ya quedó formada la manga. Vamos a seguir tejiendo igual un punto bajo en las vueltas donde tenemos una cadena en la orilla y 2 puntos bajos al final de las vueltas donde tenemos un punto. Hasta llegar acá al otro extremo. Al llegar a la vuelta de los puntos bajos, la primera que hicimos al tejer el rectángulo, acuérdense que allí al final vamos a tejer solamente un punto bajo. Entonces, busquen un espacio por ahí, tejemos nada más un punto bajo y en la cadena que tengamos en la esquina igual solamente vamos a tejer un punto bajo. Terminamos aquí, ya formamos entonces esta manga y ahora vamos a unir el segundo rectángulo. Vamos a empezar aquí en donde tenemos las cadenas de inicio. Vemos el derecho de los puntos bajos de la primera vuelta. Lo vamos a hacer igual que en el otro rectángulo. Entonces, en esa primera cadena que tengamos ahí en la esquina, en mi caso aquí está, vamos a hacer el primer punto bajo. Luego tejemos un punto bajo al final de la primera vuelta, la de los puntos bajos. Aquí voy a pasar el gancho. Y ahora continuamos en esta parte igual que lo hicimos en el otro rectángulo, tejiendo 2 puntos bajos cuando tengamos un punto en la orilla. Ahí va uno y otro más. Y un punto bajo cuando tengamos una cadena en la orilla. Así como lo hicimos en este lado. Entonces, vamos a continuar así hasta llegar acá. Al unir un rectángulo con otro, hemos formado el escote, acuérdense que lo estamos viendo de cabeza, en el delantero de la blusa. Ahora tenemos que unir esta punta donde terminamos con esta para formar la segunda manga. Vamos a la primera vuelta que se nos presenta aquí, formaremos la manga igual que lo hicimos en el otro lado y tejemos 1 o 2 puntos bajos según lo que tengamos en la orilla. En mi caso, como yo tengo un punto, pues entonces voy a tejer 2 puntos bajos. Con eso ya unimos y quedó formada la manga. Vamos a continuar tejiendo por esta orilla, igual que lo hemos hecho en las otras, tejiendo un punto al final de cada vuelta que tenga una cadena o 2 puntos bajos al final de cada vuelta que tenga un punto. Al llegar a la vuelta de puntos bajos, la primera que tejimos al hacer el rectángulo, ahí tejemos un punto bajo y en la primera cadena que tenemos, ahí la que está justo en la esquina, tejemos un punto bajo también. Ahora ya hemos llegado al lugar donde comenzamos. Aquí está el primer punto bajo que tejimos en el primer rectángulo. ¿Ven? Ahí agregamos esa hebra nueva. Tenemos que unir estas dos partes para formar el escote de la espalda. Pero antes les pido por favor que cuenten todos los puntos bajos que les resultaron en esta vuelta y asegúrense de tener un número par de ellos. Si no tienen ese número par, no se preocupen, lo que van a hacer es agregar un punto extra en la última cadena donde tejieron. Ahí vuelvan a meter el gancho y tejan ese punto extra. Yo no lo necesito, pues sí tengo un número par de puntos, así que no lo voy a hacer. Bueno, entonces, una vez que tienen un número par de puntos, lo que vamos a hacer es unir estas dos partes haciendo un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ahí está. Entonces van a pasar el gancho por ahí, sacan por ahí la lana y por la argolla que tienen en el gancho. Y ya tenemos unida aquí el escote en la espalda. Si voltean su tejido, esto ya tiene forma. Ahí está. Tenemos el escote y
las dos mangas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo aquí en redondo para formar el cuerpo de la blusa. Ahí donde terminamos vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido, porque aunque vamos a tejer en redondo tenemos que ir y venir en las vueltas. Entonces damos vuelta al tejido, vemos ahora el revés de los puntos bajos que acabamos de tejer. Vamos a empezar esta vuelta en el primer punto, que es este, el que tenemos pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a tejer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer lo mismo. Un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Esto es lo que vamos a hacer a todo lo largo de la vuelta. Siempre saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Esta puntada es súper sencilla. Saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, cadena y punto bajo. Así que vamos a continuar así hasta dar toda la vuelta. Acabo de tejer aquí un grupo de punto bajo, cadena y punto bajo, así que salto el punto que sigue y en el siguiente hago lo mismo. Y ya solo nos queda el último punto, este que es el que vamos a saltar para así completar el patrón. Aquí donde ven este punto que tiene este hilito, que es la cadena que hicimos para subir, ese ya no lo contamos, ¿ok? Nuestra vuelta termina aquí en el punto que estamos saltando. Entonces ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, que es este de aquí. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Acuérdense que siempre hay que dar vuelta al tejido. Y continuaremos tejiendo un punto bajo, una cadena y un punto bajo, así como en la vuelta anterior, pero lo vamos a hacer en los espacios de cadena que nos quedaron entre un punto bajo y otro. Entonces vamos a empezar. Buscamos el primer grupo de punto bajo, cadena y punto bajo que tenemos, que es este. Miren, aquí está un punto bajo, este. Luego tenemos la cadena aquí y luego está el segundo punto bajo. Entonces hay que pasar el gancho por aquí, por debajo de la cadena. Y hacemos lo mismo, un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo espacio. Y así vamos a continuar. Vamos al siguiente grupo. Tenemos aquí un punto bajo, luego está la cadena, ven, esta que está aquí, y luego tenemos el otro punto bajo. Así que pasamos el gancho por ahí, por debajo de la cadena, así. Tejemos punto bajo, cadena, y en el mismo lugar, en el mismo espacio, tejemos otro punto bajo. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos al grupo que sigue. Aquí está un punto bajo, aquí está la cadena, es esta, y luego tenemos otro punto bajo. Así que solo pasamos el gancho por aquí, por debajo de la cadena. Tejemos un punto bajo, una cadena, y en el mismo espacio, un punto bajo. Otra vez, tengo por aquí un punto bajo, luego está la cadena, esta, y luego tengo un punto bajo. Así que por aquí, por debajo de la cadena, tejemos punto bajo, cadena y punto bajo. ¿Ven? Es sencillo y tiene un dibujo muy bonito. Entonces vamos a continuar tejiendo así en cada espacio de cadena y nos vemos al final de la vuelta. Ya casi termino esta vuelta, voy a tejer aquí en este espacio de cadena. Aquí están los dos puntos bajos. Y ahora voy al último espacio de cadena que tenemos, que es este. Miren, aquí está
un punto bajo, luego sigue la cadena y luego tenemos aquí el otro punto bajo, que es de donde partió la cadena que hicimos para subir. ¿Ven? Aquí está este hilito que tenemos aquí. Entonces aquí está esa última cadena. Por favor, no dejen de tejer ahí porque si no van a empezar a reducir puntos y se va a ir encogiendo la blusa. Entonces aquí paso el gancho y tejemos el último grupo de punto bajo, cadena y punto bajo. Si alguien tiene dificultad en distinguir dónde está tanto la primera cadena donde tejieron como la última, entonces yo lo que les recomiendo es con marcadores señalar esas cadenas. Entonces, aquí por ejemplo, tengo el último grupo que tejí, voy a señalar la cadena que es esta. Y lo pueden hacer también en el primer grupo que tejieron en la vuelta. Aquí está el primer grupo que tejí, entonces aquí señalo esa primera cadena. Esto es opcional y es solo una ayuda en caso de que les esté costando trabajo distinguir el inicio y el final de las vueltas. Bueno, ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Aquí. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual acabamos de hacer, hasta que la blusa alcance el largo que a cada quien le guste. Así que váyanla probando y vean hasta dónde quieren que llegue. Yo voy a tejer una vuelta más con ustedes para que no quede ninguna duda y voy a dejar ahí los marcadores. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y acuérdense, tenemos que empezar a trabajar en el primer espacio de cadena, que si están usando marcadores ya está ahí señalado, aquí, y si no tienen, entonces aquí vemos el primer punto bajo, luego está la cadena y luego está el siguiente punto bajo. Entonces hay que tejer aquí. Voy a quitar el marcador. Pasamos entonces el gancho por debajo de la cadena y tejemos un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Y continuamos así. Vamos al siguiente grupo, aquí está, y aquí está la cadena. Pasamos el gancho por debajo y tejemos ese grupo de punto bajo, cadena y punto bajo. Y así continuamos hasta llegar al final. Y al llegar al último espacio de cadena, hacemos lo mismo. Tejemos ahí un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Si están usando los marcadores, ya saben, hay que señalar la cadena y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Y seguimos repitiendo igual esta vuelta. Pues después de un buen rato de tejer, ya he alcanzado el largo que quería para mi blusa. En mi caso, esta parte de abajo mide aproximadamente 21 centímetros, pero ya saben que esto es totalmente a su gusto. Tienen que ir probando la blusa y ver hasta dónde quieren que llegue. Y bueno, una vez que hayan alcanzado el largo que querían, lo que vamos a hacer es tejer una última vuelta donde vamos a darle un poquito de movimiento aquí a la orilla para que no nos quede completamente recta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una vuelta casi igual a las que hemos tejido, nada más que en lugar de tejer un punto bajo, una cadena, un punto bajo, ahora vamos a hacer un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo, ¿ok? Pero igual seguimos tejiendo en los espacios de cadena de la vuelta anterior, así que aquí voy al primero, tejo un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en el mismo espacio. Con eso vamos a lograr darle un poquito de movimiento a la parte de abajo. Voy aquí al siguiente espacio de cadena
tejo lo mismo. Un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en el mismo espacio. Así vamos a continuar y nos vemos al final. Terminamos en el último espacio de cadena, haciendo lo mismo, punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Y ahora sí, ya podemos cortar el hilo y lo pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya nos quedó una orilla con esos piquitos. Se ve muy bonito. Con el hilito que nos quedó cuando agregamos una hebra nueva para tejer la parte de abajo, acuérdense que hay que rematarlo. Entonces, primero hagan un nudo y luego ya pueden esconderlo por el revés del tejido. Y una vez que terminaron de esconder todos los hilos, pues ya está lista la blusa. Ya vieron que fue esto súper fácil y rápido. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.